de preparación preuniversitaria. Como se habrán dado cuenta, en la práctica nos corresponde trabajar plan de redacción. Los ejercicios de plan de redacción son muy sencillos de trabajar. Solamente tienes que darte cuenta cuál es el orden secuencial de cada oración. Voy a compartir mi pantalla con ustedes en este momento. A ver, para explicar la parte teórica. Primero, a ver. En este momento estoy compartiendo mi pantalla y debes estar observando la primera diapositiva. Plan de redacción. ¿Qué es un plan de redacción? Un plan de redacción es un esquema donde se aprecia la estructura de un texto. Se denomina plan porque aún no se trata de la redacción terminada del texto. Así es. Y así debemos tomarlo, jovencitos. Plan de redacción. Es como un borrador. ¿Cómo? Cuando tu profesor de comunicación te encargó redactar un ensayo, hacer una reseña, hacer un texto argumentativo, en fin, primero has tenido que planificar. Y en la planificación está el plan de redacción. Es decir, has hecho tu borrador acerca de ese texto que vas a entregar luego como versión final. Primero tu borrador a manera de esquema. Has redactado las oraciones básicas del texto futuro. Ese es un plan de redacción, jovencitos. No está el texto aún terminado, por eso no se puede, no, a veces cuando uno lo lee dice, pero este texto no está bien, falta. Sí, claro que falta, porque es solamente un plan de redacción. Pero aunque falten algunas palabras y algunas ideas, tú tienes que darte cuenta que ese texto como plan de redacción debe ser coherente, debe tener una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque ese texto te va a servir para redactar luego tu versión final. Ejercicios de plan de redacción. ¿En qué consisten? Los ejercicios de plan de redacción consisten en ordenar enunciados u oraciones siguiendo un orden lógico. De esta manera se dará coherencia al texto. Así, el desenvolvimiento de un estudiante frente a un ejercicio de plan de redacción es similar a la actividad de un arquitecto frente al diseño de un edificio. Claro que sí, te enfrentas a un ejercicio de plan de redacción y eres como un arquitecto. ¿Por qué? Porque en el plan de redacción estás mirando a ver qué oración va primero, qué oración va acá, qué oración quito y la pongo más abajo. Ah, ya. El arquitecto también cuando diseña una casa sabe dónde debe ir la sala. Sabe dónde debe ir la cochera, no la va a colocar al final de la casa porque ahí ya no hay dónde, por dónde va a entrar el carro. Ah, sabe dónde debe ir el jardín, sabe dónde debe ir la cocina. El arquitecto que diseña un departamento, un edificio, una casa, pues sabe muy bien escoger, delimitar las partes de esa casa. De la misma manera tú, cuando te enfrentes a un ejercicio de plan de redacción, tienes que darte cuenta qué oración debe ir al inicio, qué oraciones deben ir al medio, qué oración debe ir al final, por una cuestión de coherencia. Estructura del ejercicio. Tenemos un título, las investigaciones de Darwin. Tenemos enunciados que pueden ser 4 o 5. Y tenemos 5 alternativas, de las cuales solo una es la respuesta y los demás son distractores. Se trata de que tú ordenes el texto. El texto está desordenado. Así te lo presentan, desordenado. Tú tienes que ordenarlo y marcar la alternativa que te indique el orden correcto. La alternativa D, por ejemplo, dice que el orden correcto es primero la oración 2, luego la oración 1, luego debe seguir la oración 5 y luego debe seguir la oración 3. Bueno, la oración 4 debe ser aquí, ¿no? Bien, bien jovencitos. Esquema básico de un texto, estructura. Es importante para desarrollar un ejercicio de plan de redacción que tú conozcas cuál es la estructura básica de un texto. Un texto de índole expositivo, un texto de índole argumentativo, tiene la misma estructura, es decir, 3 partes: introducción, desarrollo, conclusión. Si se trata de ordenar un texto de índole argumentativo expositivo en tu examen, en tu práctica, pues tienes que pensar que la primera parte de todo texto es la introducción. Y tienes que pensar qué oración de las que están en tu ejercicio pueden formar parte de la introducción. ¿Qué va en la introducción? Van las ideas generales, los antecedentes, los orígenes, la presentación del tema, una definición, etcétera.
¿Qué va en el desarrollo? A la mitad del texto, ¿qué es lo que debe ir? Las características, la clasificación, el análisis, la explicación del tema. ¿Qué va en el párrafo de conclusión? Normalmente puede ir la síntesis, es decir, el resumen de todo lo dicho anteriormente, o pueden ir también recomendaciones. Si el título de nuestro texto es La contaminación ambiental, pues la última oración debe ser la que nos recomiende cómo no, cómo conservar nuestro medio ambiente. ¿Qué debemos hacer para conservar nuestro medio ambiente? Esa podría ser una conclusión. Bien, entonces, jovencitos, sabiendo esa estructura, introducción, desarrollo y conclusión, pues vamos a trabajar vamos a ordenar más rápido nuestro ejercicio de plan de redacción. A veces las ideas generales son la parte de la introducción y normalmente un texto va de lo más general, de lo más amplio, a lo más chiquito, a lo más específico. Es decir, si hablamos de la contaminación ambiental, pues en la introducción nos hablará de la contaminación ambiental en el mundo, a lo largo de la historia de repente, bien general. Y terminará como en la conclusión, hablándonos de la contaminación ambiental en la región de Tacna. Ya algo mucho más específico, con algunas recomendaciones, etcétera. Método de resolución. Primero, leer atentamente el título. En los planes de redacción siempre viene el título, jóvenes. Y es importante que tú leas el título y lo entiendas. ¿Por qué? Porque el título normalmente coincide con el tema central del texto, con el tema del cual se va a hablar en el texto. Es decir, el título te va a ayudar mucho para que antes de leer el texto ya hayas comprendido algo de él, leyendo el título. Otra sugerencia, lee con atención cada uno de los enunciados numerados. Claro, lee con atención cada una de las oraciones para que luego las puedas ordenar. Dos, tercera recomendación, relea, buscando marcas lingüísticas que permitan ordenar y conectar los enunciados. Es importante esto. En la mayoría de ejercicios de plan de redacción, en cada oración hay marcas lingüísticas que te van a ayudar a saber si es la primera oración, si es la segunda, si es la tercera, si es la cuarta. En la mayoría de textos se colocan marcas lingüísticas. Un ejemplo de marca lingüística, sí, ahí. Finalmente, finalmente la contaminación ambiental, ese finalmente, ese conector te indica que esa es la última oración del texto. No lo vas a colocar al inicio. Otro conector que te puede indicar esa marca lingüística. En conclusión. Esas palabras también indican que esa oración no va al inicio, sino va al final. Después también hay otras marcas lingüísticas que tú conoces como primero, primeramente, en segundo lugar, en tercer lugar, también. Ya. Son esas marcas lingüísticas que te van a permitir a ti saber si esta oración va primero, si esta oración va después. Otro consejo, identificar la oración de inicio y la oración final del texto. Ayuda mucho. Es más fácil identificar cuál es la oración que debe comenzar el texto. Te das cuenta, esta es la oración que debe comenzar mi texto. Y también darse cuenta cuál es la oración que debe terminar. Normalmente, jóvenes, es fácil darse cuenta cuál es la oración que comienza y cuál es la oración que termina. Una vez que identificas esas dos oraciones, el resto armarlo va a ser mucho más sencillo. Siguiente sugerencia, ordenar los enunciados y verificar si guardan concordancia semántica o coherencia. Una vez que hemos ordenado nuestras oraciones, tengo que leerlo completito, el texto ya ordenadito, para yo darme cuenta que realmente tiene coherencia, tiene sentido lógico. Finalmente dice, verifique su ordenamiento con las alternativas y marque la correcta. Una vez que ordenaste, simplemente mira las alternativas y marca la alternativa que coincida con lo que tú has desarrollado. Ejemplo 1, vamos a practicar con el ejemplo 1. El modernismo hispanoamericano. Ese es el título. Todo el texto me va a hablar acerca del modernismo en Hispanoamérica. 1. Principales características del modernismo hispanoamericano. 2. Orígenes del movimiento modernista en Hispanoamérica. 3. Obras principales de Martí, Ismaelillo y versos sencillos. 4. Obras capitales de Rubén Darío, Azul y prosas profanas. 5. Principales representantes del movimiento modernista, José Martí y Rubén Darío.
Analicen ustedes. Díganme, ¿cuál es la alternativa que me dice el orden correcto? Date cuenta primero cuál es la que debe comenzar. El título es El modernismo hispanoamericano. ¿Cuál es la oración que debe comenzar? El enunciado que debe comenzar. Me voy de lo más general para llegar a lo más específico. Me voy de lo más antiguo para llegar a lo más reciente. La D. La D. D de dado. Escucho dos alumnos que dicen D de dado. A ver, vamos a verificar si es la D de dado. Empieza con la oración 2. ¿Qué dice? Orígenes del movimiento modernista en Hispanoamérica. Correcto, esta es la oración que debe comenzar. Orígenes del movimiento modernista. Luego la 1. Principales características del movimiento modernista hispanoamericano. Correcto. Luego sigue la 5. Principales representantes del movimiento modernista. Normalmente siempre se termina con los representantes. Y tenemos dos, José Martí y Rubén Darío. Acá hay dos marcas lingüísticas. Te está diciendo esta oración que en la siguiente oración voy a hablar primero de José Martí y en la última oración voy a hablar de Rubén Darío. En ese orden. Primero José Martí y luego Rubén Darío. Por eso sus compañeros han considerado que la siguiente oración es la 3, porque la 3 me habla de José Martí primero. Obras principales de Martí, Ismaelillo y versos sencillos. Y la última oración sus compañeros han considerado que es la 4. ¿Por qué? Porque la 4 me habla de Rubén Darío. Obras capitales de Rubén Darío, Azul y Prosas profanas. Correcto. La respuesta es la letra D de dado. Ejemplo 2. Acá tenemos un texto narrativo. Los textos narrativos normalmente son más sencillos de ordenar. Título: Juan y Pedro, dos aventureros con suerte. Un plan de redacción de un cuentito. Ya. 1. 100 monedas de oro para Juan y otro tanto para Pedro. 2. Juan y Pedro, dos nietos decididos. 3. El abuelo y la leyenda del tesoro enterrado. 4. Las peripecias del camino. 5. Juan y Pedro, dos excavadores afortunados. Analicen y díganme, a ver, ¿cuál es la respuesta? La C. La letra C dice su compañera, o sea que su compañera considera que la oración que debe comenzar es la 2. ¿Qué dice la 2? Juan y Pedro, dos nietos decididos. ¿Pero decididos de qué? ¿A qué están decididos? Hay una oración que nos presenta el problema. Hay una oración que nos presenta la situación. ¿Cuál es? Es la oración 3. El abuelo y la leyenda del tesoro enterrado. En esta oración, es un plan de redacción, no está completada pues toda la idea, ¿no? Pero acá nos da la parte general. El abuelo y la leyenda del tesoro enterrado. Nos presenta un abuelo que ha enterrado un tesoro. Luego viene Juan y Pedro, dos nietos decididos. ¿Decididos a qué? A buscar este tesoro enterrado. Primero nos presentan al abuelo que ha enterrado un tesoro. Luego nos presentan a Juan, a Pedro, que están decididos a encontrar ese tesoro que ha enterrado el abuelo. Entonces, primero la 3, luego la 2. Por eso la respuesta sería la letra B de bueno. B de bueno. Primero la 3, el abuelo y la leyenda del tesoro enterrado. Luego la 2, Juan y Pedro, dos nietos decididos. Luego la 4, las peripecias del camino. Estaban decididos, pero para desenterrar el tesoro encontraron muchos obstáculos. Luego sigue la 5, Juan y Pedro, dos excavadores afortunados. ¿Qué quiere decir eso? Encontraron el tesoro. Y por último, la 1, 100 monedas de oro para Juan y otro tanto para Pedro. Ya, o sea que encontraron como 200 monedas de oro que se repartieron equitativamente. Correcto. La respuesta, pues, correcta, la única respuesta posible es la letra B de bueno. Vamos al ejemplo 3. Para todos los que juegan ajedrez y los que no juegan también, porque es fácil darse cuenta. Partida es el título, una partida de ajedrez. 1. Alfil blanco irrumpe en la jugada para salvar a la torre. 2. El jugador mueve el peón blanco a casillero negro esperando el error del caballo contrario. 3. Peón negro se apropia de casillero negro. Las piezas blancas rearman su esquema. 4.
La reina, contra todo lo esperado, se resuelve a atacar la torre blanca, dejando sin efecto la trampa del peón. Dese cuenta de esas marcas lingüísticas. Si interviene una ficha blanca, la siguiente ficha que debe intervenir debe ser la negra. Si interviene una ficha negra, la siguiente ficha que debe intervenir debe ser blanca. ¿No? Date cuenta porque así es el ajedrez, así son las damas, no los juegos de mesa. A ver, analiza y dime cuál es el orden lógico. La C. La letra C dice su compañero. Si es la C, quiere decir que comienza la número 2. ¿Y qué dice la número 2? El jugador mueve el peón blanco a casillero negro, esperando el error del caballo contrario. Ah, o sea que se mueve primero las piezas blancas y debo entender que el peón es blanco, debo entender que el caballo es negro, ¿no? El jugador mueve el peón blanco a casillero negro, esperando el error del caballo contrario. Ah, ya. O sea que el peón blanco le está tendiendo una trampa al caballo contrario, al caballo negro. Ya está. Está simulando. Según su compañero, luego sigue la 4. ¿Qué dice la 4? La reina, contra todo lo esperado, se resuelve a atacar a la Torre Blanca. A la reina era negra. Dejando sin efecto la trampa del peón. ¿Cuál era la trampa del peón? Acá, ¿no? Esperar el error del caballo contrario. Sí, es correcto. La 2 y la 4 deben ir juntas. Están íntimamente vinculadas la 2 y la 4. Ya, la reina, contra todo lo esperado, se resuelve a atacar a la Torre Blanca, dejando sin efecto la trampa del peón. A la reina era negra. Ahora tiene que moverse una pieza blanca. Según su compañero, ahora sigue la 1. Alfil blanco irrumpe en la jugada para salvar a la torre. Correcto, la reina iba a atacar a la torre, pero Alfil la defiende. Finalmente la 3. Peón negro se apropia de casillero negro. Las piezas blancas rearman su esquema. Correcto, la letra C es la respuesta. Tiene la secuencia lógica del ajedrez. Letra C. Bien, vamos ahora a resolver la práctica. A ver, a ver. Acá tienen ustedes la práctica. Voy a aumentarle un poquito el zoom. Vamos acá, tiene la teoría. Siempre leer la teoría. Es importante, te da una visión adicional para trabajar estos ejercicios. Tenemos los ejercicios resueltos también. Son importantes que ustedes los lean y se den cuenta el fundamento de la respuesta. Nosotros llegamos a ejercicios propuestos porque la hora no nos alcanza para revisar todo el material. Vamos a ejercicios propuestos. Vamos con el número 1. Pasos para estudiar mediante resúmenes. Acuérdate, cuando te encargan hacer un resumen de un libro de 100 páginas o de una separata de 200 páginas, pues no hay separatas tan grandes, ¿no? Ya, una separata de 80 páginas. Bien, ¿cómo haces tu resumen? Pasos para estudiar mediante resúmenes. 1. Realizar un resumen apoyado en las notas. 2. Elaborar un cronograma de estudio de acuerdo con lo exigido. 3. Realizar una lectura lenta y pausada. 4. Tomar nota de los aspectos más importantes de la lectura. 5. Leer cuidadosamente el índice y objetivos del curso. Bien, analicen y díganme cuál es la respuesta.
La A. La letra A. A ver, revisamos. Letra A. Vamos a ver. 5. Leer cuidadosamente el índice y objetivos del curso. 2. Elaborar un cronograma de estudio de acuerdo con lo exigido. Ah, te han encargado de hacer un resumen y te han dado un libro. ¿Qué vas a hacer primero? Leer ese libro, el índice y los... ¿Para qué lees el índice? Para ver cuántas páginas tiene, cuántos subtemas tiene. Y en base a que has leído el índice de ese libro, vas a hacer la número 2, que dice, elaborar un cronograma de estudio de acuerdo al exigido. Ah, ya. ¿Cuántas páginas voy a leer por día para hacer el resumen? A ver, voy a leer de la número 1 a la número 30 el día de hoy, del día de mañana de la 31 a la número 62. Ah, ya, todo eso. Correcto. La respuesta es la letra A. 5, 2, luego sigue la 3. Realizar una lectura lenta y pausada. Ya hice mi cronograma, ahora sí lo leo. Luego la 4. Tomar nota de los aspectos más importantes de la lectura. Eso es lo que se hace, ¿no? Voy leyendo y voy apuntando o voy subrayando. Y por último, la 1, realizar un resumen apoyado en las notas. Ah, ya realizas tu resumen con los apuntes que has tomado. Ya está, listo. Tiene una secuencia lógica. Vamos a pintar lo que me olvidé. Acá está. La letra A es la respuesta. Número 1, letra A. Vamos a la número 2, la delgadez. ¿Cuántos delgados hay en este salón? 1. Sin embargo, debemos estar atentos, pues existen enfermedades como la diabetes que están asociadas a la pérdida de peso. Con este, sin embargo, ya me doy cuenta que esta oración no puede ser la primera. No, no puede ser. 2. En muchos casos la delgadez es perfectamente normal. 3. Así, por ejemplo, en la adolescencia la delgadez es consecuencia del ritmo acelerado del crecimiento y del metabolismo. 4. La delgadez puede obedecer a factores orgánicos asociados a la edad y el desarrollo. Bien, a ver, ordenen, jovencitos, de lo más general a lo más específico. El tema es la delgadez. La A. La letra A ver, revisamos si es la A. Empieza con la 2. Voy a marcarlo de una vez para no confundirme. Empieza con la 2. En muchos casos la delgadez es perfectamente normal. Luego la 4. La delgadez puede obedecer a factores orgánicos asociados a la edad y el desarrollo. Ah, por eso te dice que es normal. Es correcto. Luego sigue la 3. Así, por ejemplo, en la adolescencia la delgadez es consecuencia del ritmo acelerado del crecimiento y del metabolismo. La 3 está vinculada con la 4 íntimamente. No pueden separarse. Y finalmente la 1. Sin embargo, debemos estar atentos, pues existen enfermedades como la diabetes que están asociadas a la pérdida de peso. Correcto. La número 1 es la última oración. Letra A es la respuesta. Número 3. Vida y obra de Arguedas. Qué bonito este escritor, José María Arguedas, ¿no? 1. Primero ejerce la docencia, lo que va cuajando su vocación por el país. 2. Luego, con toda su experiencia profesional y vivencia, publica obras magníficas sobre la condición del indio. 3. Se educa en Lima, estudia antropología, comprende más al Perú. 4. Nace en Andahuaylas, adquiere experiencia de campo. Ah. Dice vida y obra de Arguedas, así que yo tengo que comenzar por su nacimiento. ¿Cuál es la oración que me indica nacimiento? La número 4. Nace en Andahuaylas, adquiere experiencia de campo. Ya. Esta es la oración que debe comenzar. ¿Cuál es la oración que debe seguir? Analicen. La E. La letra E de Nano, nos dice su compañera. Empezamos con la 4. Nace en Andahuaylas, adquiere experiencia de campo. Luego sigue la 3. Se educa en Lima. Ah, ya es un escolar. Se educa en Lima. Estudia antropología. Ah, ya es universitario. Comprende más al hombre. Va en una secuencia cronológica. Primero nació, luego estudió. ¿Qué más? A ver, su compañera ha marcado la letra E de Nano. La voy a marcar, ¿ya? Primero la 4, luego la 3. Luego sigue la 1. Primero ejerce la docencia. Ah, una vez que ya estudió en la universidad, ya fue profesional, fue profesor, ya ejercía su carrera. Muy bien.
la número 1. Y finalmente la número 2. Luego, con toda su experiencia profesional y vivencia, publica obras. Claro, ya se hizo famoso, ya tuvo experiencia y publicó sus obras. Tiene todo el orden lógico y cronológico de este texto, de esta biografía. La respuesta es la letra E de enano. Vamos con el número 4. El Fujimorato, llamado también Fujimorismo. 1. En el 95 se religió de manera apabullante. ¿Quién? ¿Quién? Esta oración no puede ser la que comienza. 2. El país entró en estado de recesión en el año 97. 3. El régimen cayó de una manera escandalosa. 4. Alberto Fujimori accedió a la presidencia del Perú en 1990. 5. El 5 de abril del 92 tomó la decisión de dar un autogolpe. Sencillo. Acá hay fechas y todas las fechas me ordenan el texto. A ver, ¿cuál es el orden correcto? La B. B de bueno. Así es, muy bien, jovencito. B de bueno. Empezamos con la 4. El Fujimorato. Alberto Fujimori accedió a la presidencia del Perú en 1990. Empezamos con los años, luego la 5. El 5 de abril del 92, 1992, vamos avanzando. Tomó la decisión de dar un autogolpe. Luego sigue la 1. En el 95 seguimos avanzando con los años. Luego sigue la 2. El país entró en estado de recesión en el año 97. Continuamos. Y finalmente la 3. El régimen cayó de una manera escandalosa. Correcto, con todos los Vladivideos, ¿no? Si ustedes no habían nacido, creo, en esa época. Pero fue muy escandaloso. La respuesta es la letra B de bueno. Correcto. 4B de bueno. Número 5. El banquete, que está basado en el cuento El banquete del gran Julio Ramón Ribeiro, que seguramente ustedes han leído. A ver, empezamos. 1. Al enterarse de la infausta noticia, la mujer estalló en sollozos. 2. Invirtieron todo su dinero en los preparativos del magnífico banquete. 3. Un golpe de Estado derrocó al presidente. 4. En medio de la fiesta, el presidente prometió un ministerio para él y una embajada para ella. Es un texto de índole narrativo, jóvenes. A ver, ordenen y La C. díganme cuál es la respuesta. La C. La letra C dice su compañera. A ver, analizamos. Analizamos. Empieza por la número 2. Invirtieron, el título es el banquete. Invirtieron todo su dinero en los preparativos del banquete. Ah, antecedentes, va primero, correcto. Luego sigue la número 4. En medio de la fiesta, ya están en medio de la fiesta, ya se preparó la fiesta. En la 2 se preparaba la fiesta y en la 4 estamos en plena fiesta. Muy bien. Luego sigue la 3. Un golpe de Estado derrocó al presidente. Uy, qué pena. Número 1, luego. Al enterarse de la infausta noticia, la mujer estalló en sollozos. ¿Y por qué estalló en sollozos la mujer? Porque le habían prometido a ella una embajada y a su esposo un ministerio. La respuesta es correcta, es la letra C. Texto 6. Lágrimas de cocodrilo. 1. Gracias a los jugos gástricos que corren por él y que contienen un alto porcentaje de ácido clorhídrico, puede digerir prácticamente todo. De ahí viene la célebre frase lágrimas de cocodrilo para referirse a una lamentación insincera o hipócrita. El rey de los pantanos, el cocodrilo, del orden de los saurios, es un reptil dotado de un estómago a prueba de piedras. 4. Cuando devora una presa, es tal la presión que ejerce con las quijadas que las lágrimas se le empiezan a salir. No me acuerdo haber leído un texto anteriormente de esto, pero si ya lo leí me había olvidado, ¿no? ¿Por qué el origen de lágrimas de cocodrilo? Ahora ya lo recordé, ahora ya lo sé. Bien, a ver, ordenen. De todas maneras, el texto está en desorden. Aunque se haya entendido, está en desorden. Ordénalo para que suene más coherente. La B. La B. A ver, sus compañeros nos hablan de la letra B de bueno. B de bueno. Vamos a analizar. Vamos a marcarlo de una vez para no confundirme. Dice, empieza con la 3. El rey de los pantanos, el cocodrilo, del orden de los saurios, es un reptil a definición, correcto, muy bien. Luego sigue la 1.
Gracias a los jugos gástricos que corren por él y que contienen un alto porcentaje de ácido clorhídrico, puede digerir prácticamente todo. Correcto, sigue describiendo al cocodrilo, pero esta vez su alimentación, su estómago. 4. Cuando devora una presa, está la presión que ejerce con las quijadas, que las lágrimas se le empiezan a salir. Ah, ya. Correcto. Número 2. De ahí viene la célebre frase lágrimas de cocodrilo. Claro que sí. Tiene toda una secuencia lógica. B de bueno es la respuesta. Número 7. Clasificación articuladora o articulatoria, es lo mismo, de las consonantes. 1. Por la acción de las cuerdas vocales, las consonantes pueden ser sonoras o sordas. 2. Por el modo de articulación pueden ser oclusivas, fricativas, africadas, laterales, nasales o vibrantes. Por el punto de articulación pueden ser labiales, interdentales, dentales, alveolares, palatales o velares. Desde el punto de vista articulatorio, las consonantes se clasifican en función de 3 criterios: el punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. ¡Qué fácil! Ya me di cuenta cuál es la oración que debe comenzar. El título es Clasificación articulatoria de las consonantes. La C. La C, nos dice su compañero, que comienza con la oración 4. ¿Cuál es la oración 4? Desde el punto de vista articulatorio, las consonantes se clasifican en función de 3 criterios: el punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Esta es la oración que debe comenzar, no hay duda. Y te habla de 3 aspectos, 3 criterios. El punto, o sea, me está diciendo que primero voy a hablar del punto de articulación, una oración para el punto de articulación. Luego voy a hablar de una oración, en una oración voy a hablar del modo de articulación. Y en la última oración voy a hablar de las cuerdas vocales. Y es correcto. A ver, vamos a ver. Si esta es la oración número 1, primero dice que nos va a hablar del punto de articulación. Por el punto de articulación pueden ser correctos, la oración 3 va aquí. También dice la oración 1 que luego de hablarnos del punto de articulación, nos va a hablar del modo de articulación. A ver, su compañero dice que es la 2. 2. Por el modo de articulación, correcto, muy bien. Y la oración número 1 también nos dice que lo último de lo cual va a hablar es de la acción de las cuerdas vocales. ¿Y qué hay acá? La 1, ¿qué dice? Por la acción de las cuerdas vocales, las consonantes pueden ser sonoras o sordas. Es correcto, tiene toda la secuencia lógica. La letra C es la respuesta. Vamos a hablar ahora del Yarabí, Mariano Melgar, el Yarabí. ¿Qué dice? 1. La elegía es un poema lastimero. 2. El Yarabí es combinación de elegía y jarawi. 3. El jarawi es parecido a la elegía. 4. Las especies líricas reflejan el mundo interior. ¿Cuál será el orden? Voy de lo más general para llegar a lo más específico. La E. La E de nano. A ver, de lo más general. La número 4, ¿qué dice? Las especies líricas reflejan el mundo interior. Correcto, esto es lo más general. Me habla de las especies líricas. Existen cientos de especies líricas. Esto es lo más general. Las especies líricas reflejan el mundo interior. Número 2, sigue. El yarabí es combinación de elegía y jarawi. Uy, de frente ya nos habla del yarabí. No, tenemos que seguir con las generalidades para llegar al yarabí. Dice, el yarabí es combinación de elegía y jarawi. Pero yo no sé qué es elegía y jarawi. Primero tengo que haber hablado de la elegía y del jarawi para luego definir al tallarín. Bien, el orden correcto aquí es la letra D de dado. Casi, casi, ¿no? D de dado. De dado. Empieza con la 4. Las especies líricas reflejan el mundo interior. 1. La elegía es un poema lastimero. Ah, ya nos estaba hablando de las especies líricas, nos continúa hablando de la elegía, que es una especie lírica. Luego sigue la 3. El jarawi es parecido a la elegía. Y finalmente sigue la oración 2. El yarabí es combinación de elegía y jarawi. No lo entendería si es que no me hubieran explicado primero qué es la elegía y qué es el jarawi. La letra D de dado es la respuesta.
Bien. Seguimos. Número 9, investigando. Todo lo que los que han investigado alguna vez. Cuando has hecho una exposición, has investigado. Investigando. 1, desarrollo de la investigación. 2, diseño de la investigación. 3, elección del tema. 4, redacción del informe. Cuando haces una investigación, ¿qué es lo primero que debes de tener? La C. La letra C nos dice su compañero, o sea que la primera oración es la letra, es del número 3. Elección del tema es correcto. Para investigar, primero tienes que tener un tema del cual vas a hablar. Luego sigue la 2. Diseño de la investigación. Una vez que tienes el tema, diseñas tu investigación en base a ese tema. Luego sigue la 1. Desarrollo de la investigación. Pones en práctica ese diseño, desarrollas, haces la investigación. Y finalmente la número 4. Haces un informe de esa investigación que hiciste. Bien, correcto. Número 10. Un joven del sector socioeconómico bajo. Una secuencia cronológica también, porque es una especie de biografía. 1. Murió de tuberculosis antes de cumplir los 30 años. 2. Abandonó la escuela porque no pudo aprender a leer. 3. Su alimentación en la infancia fue deficiente y esto le provocó un deterioro mental. 4. Evitó la delincuencia, pero tuvo que trabajar 12 horas diarias para sobrevivir. La E. De enano, nos dice su compañero. Vamos a ver si es cierto. Uy, no se puede ver la E de enano. A ver, la E de enano. 3. Qué raro. La E de enano. 3, 2, 4, 1. Vamos a ver. 3. Un joven del sector socioeconómico bajo. La oración que comienza según su compañero es la 3. Su alimentación en la infancia fue deficiente y esto le provocó un deterioro mental. Me hablan de su infancia, correcto. Debe ser la oración que comienza. Luego sigue. Luego sigue, según su compañero, la oración 2. Abandonó la escuela porque, me hablan de la escuela. Ya está, o sea, ya no es infante, ahora es niño. Ya. Luego sigue la oración 4. Evitó la delincuencia, pero tuvo que trabajar 12 horas. Se dedicó a trabajar. Sigue creciendo este muchacho. Finalmente la 1. Murió de tuberculosis antes de cumplir los 30 años. ¿Se entiende? Claro que sí. La muerte viene a ser la parte final. Correcto. La respuesta está bien dada por su compañero. Es la letra E de nano. ¿Ya? Es la letra E de nano. Uy, bueno, E de nano. Número 11. El lenguaje. Ya, E de nano. 11. El lenguaje de las abejas. 1. Considerando la simplicidad del sistema nervioso de la abeja, todo es un logro notable y muy adaptativo. 2. Ya en la antigüedad, Aristóteles sabía que las abejas podían comunicarse entre sí para la localización del polen. 3. Sin embargo, ¿en qué medida se parece esto al lenguaje humano? Es un tema que suscita debate. 4. Solo Carl von Frisch pudo demostrar que las abejas comunican la localización del polen a través de un sofisticado sistema de danza social. Bien. Analicen ustedes, está sencillo, y díganme cuál es el orden. La D. Su compañera nos dice la D de dado. Vamos a verificar. D de dado, el lenguaje de las abejas. Empieza con la oración 2. A ver, vamos a marcarlo para no confundirme. 2. El lenguaje de las abejas. Ya en la antigüedad, correcto, empezamos de lo más antiguo. Aristóteles sabía que las abejas podían comunicarse entre sí para la localización del polen. Esta es sin duda la oración que comienza. Luego sigue la 4. Con todo, aparte de las investigaciones de Aristóteles, vino luego Carl von Frisch.
pudo demostrar que las abejas comunican la localización del polen a través de un sofisticado sistema de danza social correcto. Luego sigue la 1. Considerando la simplicidad del sistema nervioso de la abeja, todo es un logro notable y muy adaptativo. Claro, que las abejas bailen para comunicarse. Número 3. Sin embargo, ¿en qué medida se parece esto al lenguaje humano? Es un tema que suscita debate, a manera de conclusión. Correcto, la respuesta es la letra D de dado. Seguimos. Un accidente en la comida. 1. Lo cogieron por la espalda y le presionaron el abdomen. 2. Poco a poco su rostro empezó a enrojecer. 3. Sintió una espina de pescado en la garganta. 4. Tenía tanta hambre que se arrojó sobre la comida para devorarla. 5. Por fin arrojó la espina. Sencillo. Un accidente. ¿Cuál es la respuesta? La A. Vamos a ver si es correcto lo que nos dice su compañera. Letra A. 4. Tenía tanta hambre que se arrojó sobre la comida para devorarla. Correcto, esa es la que comienza. Tenía hambre y se fue a comer. Luego la 2, que dice, poco a poco su rostro empezó a enrojecer. Luego la 3, sintió una espina de pescado en la garganta. Luego la 1, lo cogieron por la espalda y le presionaron el abdomen. Luego la 5, por fin arrojó la espina. Letra A es la correcta. No hay otra que puede ser, joven. Yo discrepo no en la respuesta, porque la respuesta es la letra A, pero sí discrepo en el orden de la 2 y la 3. Para mí, primero debe ser la 3 y luego viene la 2. ¿Ya? O sea, antes de la 2 debe estar la 3 y luego sigue la 2. Es decir, sintió una espina de pescado en la garganta. Esto tiene que ir primero y luego, poco a poco, su rostro empezó a enrojecer. Esto debe ir después, para mí. ¿Ya? Pero no hay otra respuesta, no hay otra que pueda ser. La letra A es la respuesta. Número 13. La percepción. 1. Las ilusiones perceptivas ópticas, táctiles o auditivas nos muestran de manera palmaria que nuestra percepción de la realidad no es fidedigna. 2. ¿Percibe el hombre las cosas tales como son? 3. Y muchos pasatiempos basados en ilusiones ópticas así lo demuestran. 4. Muchas veces nos equivocamos al reconocer a un amigo. 5. Es evidente que no. Al menos no siempre. Es evidente que no. Me doy cuenta que esto es una respuesta. ¿Y dónde por ahí una pregunta? Ah, esa pregunta y esa respuesta deben estar juntas. La D. Tu compañero nos dice que la respuesta es la letra B de bueno o D de dado. No escuché. D. D de dado. Vamos a marcarla de una vez. Ya está. D de dado. Empezamos con la número 2. Correcto. Es una pregunta. ¿Percibe el hombre las cosas tales como son? La respuesta es la 5. Es evidente que no. Al hombre, al menos no siempre. Luego sigue la 4. Muchas veces nos equivocamos al reconocer a un amigo. Allá nos pone el ejemplo. Luego sigue la 3. Y muchos pasatiempos basados en ilusiones ópticas así lo demuestran. Finalmente la 1. Las ilusiones perceptivas ópticas, táctiles o auditivas nos muestran de manera palmaria que nuestra percepción de la realidad no es fidedigna, a manera de conclusión. Correcto. Su compañero ha trabajado correctamente. La respuesta es la letra D de dado. Vamos al 14. A ver, la 14 es el jaguar. Leemos. 1. Es considerado una especie sombrilla o paraguas, es decir, una especie cuya conservación y la de su hábitat beneficia a otras especies y favorece la provisión de servicios ecosistémicos. 2. El jaguar pantera onca es el tercer felino más grande del planeta y el más grande de América Latina. 3. Esta es una especie amenazada por la caza ilegal y para tomar conciencia de ello, el BCR acuñó una moneda de sol con esta imagen. 4. Por ello se estima que el rango del felino aporta a la captura de CO2 en un 12%. Sin duda hay desorden, pero entiendo las oraciones. Ordénenlas, por favor. La A.
Analicemos la propuesta de su compañera, la letra A. 2. Comienza con la 2, dice. El título es el jaguar. El jaguar, Pantera onca, es el tercer felino más grande del planeta y el más grande de América Latina. Hay definición, correcto, es la que debe comenzar. Luego sigue la 1, dice. Es considerado una especie, sigue la definición. Es considerado una especie sombrilla o paraguas, es decir, una especie cuya conservación y la de su hábitat beneficia a otras especies y favorece la provisión de servicios ecosistémicos. Luego sigue la 4. Por ello se estima que el rango del felino aporta a la captura de CO2 en un 12%. Correcto. Y finalmente, la número 3. Esta es una especie amenazada por la caza ilegal y para tomar conciencia de ello, el BCR acuñó una moneda de sol con esta imagen, ya, a manera de conclusión. La respuesta de la letra A es correcto lo que ha planteado su compañero. Nos damos cuenta que hay marcas lingüísticas que nos indican cuál debe ir primero y cuál debe ir después. 15. La alopatía. 1. Dichas sustancias ejercen efectos curativos sobre la zona enferma. 2. Es el tratamiento de las enfermedades a través de las sustancias contrarias. 3. Se trata de introducir sustancias extrañas al organismo. 4. Estos efectos se producen a través de una acción bacteriana. 5. Alopatía viene del griego alios, otros, y patos, enfermedades. Qué fácil, ya me di cuenta cuál es la oración que debe comenzar. La E. La letra E de nano, dice su compañero. La voy a marcar para verificar y no se me olvide. Ya está. La letra E de nano nos dice su compañero. Vamos a revisar. Empieza con la 5. Alopatía viene del griego, ya su explicación, origen etimológico. Esta tiene que ser la 1, la primera oración, correcto. Luego sigue la 2. Es el tratamiento, la definición, correcto. La 5 y la 2 están íntimamente vinculadas. Son la primera y la segunda. Luego sigue la 3, la 1 y la 4. 3. Se trata de introducir, sigue con la definición. Luego la 4. Estos efectos se producen a través de una acción bacteriana. Finalmente, viene la 4, pues, ¿no? Claro, la 1 creo que me salté. Dichas sustancias ejercen efectos curativos sobre las zonas enfermas, ¿ya? La 1 está vinculada con la 3, porque la 3 me habla, se trata de introducir sustancias extrañas al organismo. Ya está la 1. Dichas sustancias, ahí está la marca lingüística que me obliga a colocar después de la 3, la 1. Por eso la respuesta es la letra E. 16. Vamos con la ética. Ética y moralidad. La moralidad es el conjunto de acciones que se realizan de acuerdo con los valores aceptados por una comunidad. 2. La ética es la disciplina filosófica que estudia la moralidad. 3. En consecuencia, toda comunidad tiene su código moral que rige los patrones de lo bueno y lo malo. 4. Un típico problema ético es, ¿cuál es el fundamento de una regla moral? Analicen. La B. La letra B de bueno, es correcto. La letra B de bueno es la respuesta. Empieza con la oración 2, ética y moralidad, la definición. La ética es la disciplina filosófica que estudia la moralidad. Luego sigue la 4. Un típico problema ético es, ¿cuál es el fundamento de una regla moral? 1. La moralidad es un conjunto de acciones que se realizan de acuerdo con los valores aceptados por una comunidad. Y finalmente la 3. En consecuencia, esto en consecuencia nos indica que es la oración final, pues, ¿no? Toda comunidad tiene su código moral que rige los patrones de lo bueno y lo malo. Letra B de bueno es la respuesta, muy bien. Vamos con la número 17. Planificando logros. 1. A modo de estímulo, se mantiene la visualización de la meta hasta alcanzarla. 2. Se traza un plan de acción razonable. 3. Debe proponerse una meta viable. 4. Al actuar es importante la disciplina. 5.
Esta debe regir en todas las etapas del proceso. No hay duda para mí de que la 4 y la 5 van juntitas, dice. Al actuar es importante la disciplina. Esta debe regir en todas las etapas del proceso. O sea que la disciplina debe regir. La 4 y la 5 van juntas. Analicen. La E. Su compañera dice la letra E de enano. A ver, vamos a revisar. Empieza con la 3. Planificando logros. Debe proponerse una meta viable. Luego sigue la 2, ¿no? La E dijo, ¿no? 3, luego sigue la, voy a marcarla para no confundirme. Luego sigue la 2. Se traza un plan de acción razonable, ya prácticamente lo mismo, ¿no? Luego sigue la 1. A modo de estímulo se mantiene la visualización de la meta hasta alcanzarla, hasta alcanzarla. Esto ya me indica final, hasta alcanzarla. No es correcto. La 1 debe ser la última oración, porque dice hasta alcanzarla. Es una marca lingüística que me indica, cuidado, que esta es la oración final. Correcto. La respuesta no. No es correcto. No hemos terminado de leer tampoco. ¿Cuál es la respuesta? A ver, a ver. La número 3 dice, debe proponerse una meta viable. Correcto. Número 2, se traza un plan de acción razonable. Correcto. Número 4, al actuar es importante la disciplina. Número 5, esta debe regir en todas las etapas del proceso. Finalmente, número 1, a modo de estímulo se mantiene la visualización de la meta hasta alcanzarla. Correcto. Aquí está, ¿no? La número 1 debe ser la última oración, por eso la respuesta es la letra D de dado. ¿Ya? Está bien. Vamos con la número 18. Un cazador urbano. Este texto me interesó mucho como plan de redacción, a manera de cuento. 1. Roberto tiene 24 años y es conocido como pastor de perros. 2. Arroja los cadáveres a una jauría de perros. 3. Todas las mañanas roba un choclo de un mercado cercano, o sea, es delincuente. 4. Cuando las palomas están devorando el alimento, se acerca sigilosamente y las golpea con un largo palo de madera. Qué terrible. Bien. Analicen y díganme cuál es el orden. La B. B de bueno, dice su compañera. A ver, la vamos a marcar para revisarla. Oración 1. Roberto tiene 24 años y es conocido como pastor de perros. Nos están presentando al cazador, correcto. La oración número 1 debe ser la que comienza. Luego la 3. Todas las mañanas roba un choclo de un mercado cercano. Roberto roba un choclo. Luego sigue la 4. Cuando las palomas están devorando el alimento, se acerca sigilosamente y las golpea con un palo de madera. 2. Arroja los cadáveres a una jauría de perros. Correcto. La respuesta es la letra B de bueno. La número 18, entonces la respuesta es la letra B de bueno, correcto, ya tiene toda la secuencia lógica. 1. Roberto tiene 24 años y es conocido como pastor de perros. 3. Todas las mañanas roba un choclo de un mercado cercano. 4. Cuando las palomas están devorando el alimento, o sea, el choclo, ¿no? Finalmente 2. Arroja los cadáveres a una jaula, o sea, arroja las palomas. Qué terrible. Letra B de bueno es la respuesta. Número 19, vamos. Las neuronas. 1. El médico Santiago Ramón y Cajal descubre la neurona. 2. Adicionalmente plantea que las neuronas actúan de manera similar a un sistema electrónico. 3. Es recompensado con el premio Nobel por todo lo descubierto y sustentado. 4. Sostiene que el sistema nervioso está constituido por tales unidades. Ya me doy cuenta que esta, de cuando dice por tales unidades, está unida a otra que me hablaba de esas unidades. ¿Cuáles eran? Ya me he dado cuenta también que ha recibido un premio Nobel. Me están narrando prácticamente algo de la vida de un médico, ¿ya? Y el premio Nobel es una consecuencia de su trabajo, por consiguiente, esta debe ser la última oración, ¿ah? Es recompensado con el premio Nobel.
Es una recompensa a todo su trabajo que está descrito aquí. Así que debe ser una de las últimas oraciones, si no es la última oración. Analicen. La A. Letra A, dice su compañero. Vamos a revisar. 1. El médico Santiago Ramón y Cajal descubre la neurona. Correcto. 4. Sostiene que el sistema nervioso está constituido por tales unidades. ¿Por qué unidades? Por la neurona. Número 2. Adicionalmente, plantea que las neuronas actúan de manera similar a un sistema electrónico. Luego sigue la 3. Es recompensado con el premio Nobel por todo lo descubierto y sustentado. Correcto. La respuesta es la letra A. 1, 4, 2, 3. Seguimos. Número 20. El arte de escribir. A ver, todo lo que han escrito alguna vez. 1. La composición literaria. 2. 4 tipos de estilo recomendable. 3. El lenguaje como medio de comunicación. 4. Rasgos de estilo más usual. El arte de escribir. Parto de lo más general. Y lo más general aquí es el lenguaje como medio de comunicación. Esto es lo más general. Esta es la oración que debe comenzar. Y solo tengo una alternativa que comienza con esa oración. La respuesta es la letra E de nano. ¿Ya? 3, 1, 2, 4. Vamos con la número 21. Oficio penoso. Uy, nos van a describir un oficio que da pena. 1. Estuve 3 meses así. 2. Tenía que recoger la mercadería en unas carretillas y llevarlas hasta el muelle. 3. Era cargador. 4. Eso era durante 8 horas diarias consecutivas, sin parar. La C. Letra C propone su compañero. La voy a marcar para no confundirme. A ver. 3. Oficio penoso. Era cargador. Ah, está describiendo cuál era ese oficio penoso. 2. Tenía que recoger la mercadería. ¿En qué consistía mi trabajo de cargador? Recoger la mercadería. Ah, ya, llevarlas hasta el muelle. Luego sigue la 4. Eso era durante 8 horas diarias. Todo eso de recoger la mercadería eran 8 horas diarias. Y luego la 1. Estuve 3 meses así. Correcto. La respuesta es la letra C. No hay duda. Vamos a la número 22. Importancia de la sintaxis. Ustedes ya han estudiado la sintaxis la semana pasada en lenguaje. Vamos a ver. 1. Etimológicamente, sintaxis quiere decir con orden. 2. El dominio de la sintaxis influye en el orden del pensamiento. 3. La sintaxis es parte de la gramática que enseña a ordenar las palabras para que el sentido de la oración sea completo. 4. El maestro hará ver que los pensamientos no funcionan por medio de palabras aisladas, sino palabras relacionadas unas con otras. Analicen. La D. ¿Cuál es la respuesta? La D. D dado. A ver. Su compañero dice que empieza la 1. Y es correcto, porque nos habla del origen etimológico de la palabra sintaxis, lo más antiguo. Etimológicamente, sintaxis quiere decir con orden. Luego sigue la 3. La sintaxis es parte de la gramática que nos da la definición de la sintaxis. Luego sigue la 2. El dominio de la sintaxis influye en el orden del pensamiento. ¿Por qué nos habla del pensamiento? Porque a manera de conclusión termina con la 4. El maestro hará ver que los pensamientos no funcionan por medio de palabras aisladas. Debe ser acá aisladas, corrijan, ¿ya? No es asiladas, sino aisladas. No funcionan por medio de palabras aisladas, sino palabras relacionadas unas con otras. Número 23. Funciones de la médula espinal. Uy, ese es el título. Funciones de la médula espinal. Empezamos. 1. La médula espinal es un complejo cable de nervios que conecta la mayor parte del cuerpo con el cerebro. 2. La médula espinal tiene dos funciones básicas. 3.
Cuando uno se quema el dedo con un cerillo, un mensaje de alerta llega a la médula espinal. Y esto origina la acción instantánea de retirar la mano. La médula espinal lleva y recoge mensajes del cerebro. Algo similar sucede cuando cerramos los ojos ante la luz intensa. Esa es la oración 5. Bien, jóvenes, a ver, analicen ustedes y díganme cuál es la respuesta. La A. La letra A nos dice su compañera. A ver, vamos a verificar. O sea que la oración que comienza es la número 1. Etimólogo, acá. La médula espinal es un complejo cable, correcto, acá está la definición. La número 1 es la que comienza. Luego la que sigue, según su compañera, es la número 2. La médula espinal tiene dos funciones básicas. La que sigue tiene que decirme cuáles son esas dos funciones básicas, la tercera oración. Y la tercera oración es la 4. A ver, ¿qué dice la 4? La médula espinal lleva y recoge mensajes del cerebro. Esas son las dos funciones básicas, llevar y recoger. Entonces tiene conexión estas oraciones, la 2 y la 4. Seguimos, luego sigue la 3. Cuando uno se quema el dedo con un cerillo, un mensaje de alerta llega a la médula espinal. Ah, está dando la explicación de la teoría anterior. Luego sigue la 5. Algo similar sucede cuando cerramos los ojos ante la luz intensa. Ya cambió de tema. La respuesta es la letra A. Correcto. Seguimos. Número 24. La cebada. 1. Se utiliza como alimento de algunos animales y tiene diversas aplicaciones en la industria. 2. Inferior al trigo, pero de sabor agradable. 3. También se usa mucho en medicina. 4. Por ejemplo, en el curtido de pieles y sobre todo en la fabricación de cerveza. 5. Es un cereal nutritivo. Acá notamos que es un texto descriptivo expositivo, por lo tanto la primera oración debe ser la que me define lo que es la cebada. La D. D de dado nos dice su compañera. Vamos a verificar. Empieza con la 5. Y la 5 es la que me define lo que es la cebada. ¿Qué es la cebada? Es un cereal nutritivo. Luego sigue la 2. Inferior al trigo, pero de sabor agradable. O sea, la cebada es nutritiva, pero el trigo es más nutritivo, te están diciendo. Es un cereal nutritivo, inferior al trigo, pero de sabor agradable. O sea, que más agradable que el trigo. Luego sigue la 2. Inferior al trigo, pero de sabor agradable. Luego sigue la 1. Se utiliza como alimento de algunos animales y tiene diversas aplicaciones en la industria. O sea que a continuación me va a explicar cómo se aplica en la industria. Luego sigue entonces la 4. Por ejemplo, en el curtido de pieles y sobre todo en la fabricación de cerveza, que está la industria. Finalmente la 3. También se usa mucho en medicina. Bien. La respuesta es correcta. La respuesta es la letra D de dado. Tiene el orden lógico, el orden secuencial. Vamos con la número 25. Las abejas. 1. Se distinguen en general en solitarias y sociales. Ah, dos clases de abejas. Una oración me va a hablar de cuáles son las solitarias y otra oración me va a hablar de cuáles son las sociales, ¿no? 2. En tanto que las otras construyen colonias bien organizadas y diferenciadas. 3. Existen en todo el mundo y engloban miles de especies distintas. 4. En el caso de las primeras, las hembras viven solas. 5. Las abejas son un grupo de insectos que pertenecen al orden de los himenópteros. Ah. Analicen, jovencito, está fácil. A ver, ¿cuál es el orden correcto? La A. Voy a marcar la propuesta de su compañero. La A nos dice, vamos a verificar. Empieza con la 5. Las abejas son un grupo de insectos. Ahí está la definición de lo que son abejas, correcto. Luego sigue con la 3. Existen en todo el mundo y engloban miles de especies distintas. Correcto. 1.
Se distinguen en general en solitarias y sociales. Acá es lo que les decía. Primero ahora van a hablar de las solitarias. A ver, la que sigue es la 4. En el caso de las primeras, o sea, las solitarias, las hembras viven solas, por eso son solitarias. Luego me van a hablar de las sociales. La última oración es la 2. En tanto que las otras, o sea, las sociales, construyen colonias bien organizadas y diferenciadas. Son sociales por eso, porque construyen colonias. Correcto, no hay duda. La respuesta es la letra A. Vamos con la número 26. Un intelectual autodidacta. ¿Qué quiere decir autodidacta? Que él mismo se ha preparado. No ha ido a una universidad, pero él solito se ha preparado. Es una persona culta. Vamos. Número 1. Los problemas de su comunidad orientaron su inquietud intelectual hacia los problemas sociales. 2. En el cuartel donde prestó el servicio militar obligatorio, leía periódicos que desechaban los oficiales. 3. Por sus limitaciones económicas, apenas estudió hasta quinto grado de primaria. 4. En sus días de Franco leía con avidez en la biblioteca de su antiguo profesor. 5. Escribió textos matizados con dibujos que sirvieron de orientación a su pueblo. Bien, qué bonito. Analicen y díganme cuál es el orden. La D. D de dado. A ver, vamos a resaltarla. Empieza con la 3. Un intelectual autodidacta, la 3, ¿qué dice? Por sus limitaciones económicas, apenas estudió, nos habla de sus estudios escolares. Y de niño todavía, quinto grado de primaria, puede ser la que comience, la número 2. En el cuartel, ya llegó al cuartel, o sea que ya es adolescente, correcto. La 3 y la 2 están vinculadas por una orden cronológico de años. Luego sigue la 4. En sus días de Franco, ya está dentro del cuartel y hace días de Franco, correcto. Luego sigue la 1. Los problemas de su comunidad orientaron su inquietud intelectual hacia los problemas sociales. Ya, como ya había pasado por el cuartel, había leído tanto, empezó a interesar por los problemas de su comunidad. Y finalmente, la 5. Escribió textos matizados con dibujos que sirvieron de orientación a su pueblo. Correcto. Lo último es que él, como es un intelectual, produjo libros. ¿Ya? La respuesta de la letra D de dado. No hay duda, es correcto. Bien. 27. Conducta, etología, disciplina de dos. Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa está dirigido por una programación dada en sus genes desde el momento de su concepción. 3. Paraliza a la abeja con un preciso aguijonazo en el cuello, vuelve con ella a su guarida y cuando tiene suficientes abejas, pone un huevo en cada una de ellas y llena la cámara. Qué terrible. 4. Este fenómeno se da de modo similar en otras especies animales, en las que pueden observarse patrones fijos de acción similares al de la avispa. Ya se da en otros animales. Entonces, esto ya me da la idea de que es la última oración o una de las últimas. 5. Una especie de avispa excavadora encuentra y captura solamente abejas de miel. Para ello, la avispa hembra de especie, sin ninguna experiencia previa, excava un complicado túnel hasta encontrar a la abeja. Hay toda una secuencia narrativa de lo que hace la abeja, la avispa con las abejas. La conducta instintiva. Instintiva. A ver, ordenen y díganme cuál es la respuesta. ¿Cuál es la oración que debe comenzar este texto?
La más general. La ¿Cuál A. es la más general? La 1. La etología, disciplina desarrollada prioritariamente en Europa, sostiene que la conducta animal es innata. ¿Cómo que la conducta animal viene de nacimiento? A ver, ¿cómo te lo va a explicar? Y te lo explica a través de las avispas, ¿no? A ver, la número 1 es la primera oración que debe comenzar. La segunda oración es la oración 5. Acá te empieza a hablar de una especie de avispa excavadora, encuentra. Ah, ya. Sostiene que la conducta animal es innata. ¿Cómo así es innata? Te lo explica a través de esta avispa. La siguiente entonces es la número 5. Luego sigue la 3. Paraliza la abeja. Ah, acá te habla de que la avispa va a comerse o a llevarse una abeja, a capturar una abeja. Luego la 3 dice, paraliza la abeja, sigue la secuencia, con un preciso aguijonazo en el cuello. Ya está. Luego sigue Luego sigue la 2. Según los etólogos, el comportamiento tan especializado de esta avispa, ya, de la avispa que estábamos describiendo, está dirigido por una programación dada en sus genes. Bien. Luego sigue la 4. Este fenómeno se da de modo similar en otras especies animales. Ya nos ha tomado como ejemplo a las avispas tanto rato que ahora nos habla a manera de conclusión, este mismo fenómeno de las avispas se da en otros animales también. Ah, ya. Por eso se dice que la conducta animal es innata, ¿no? En su primera aseveración. Entonces, la respuesta al texto conducta instintiva es la letra A. 1, 5, 3, 2, 4. 1, 5, 3, 2, 4. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. La letra A. Número 28. Patrones de conducta. Vamos. A primera vista, esto parecería un comportamiento inteligente, pero en realidad es un patrón mecánico de conducta. Casi cualquier objeto suavemente redondeado es el estímulo señal, en este caso, provoca la respuesta. 2. El primer análisis detallado de un patrón o pauta fija fue la conducta de los gansos de llevar rodando los huevos. 3. Es más, si se le quita el huevo al ganso, una vez que el patrón de respuesta ha comenzado, este sigue estirando su cuello y llevará cuidadosamente un objeto inexistente hasta el nido. 4. Cuando un ganso ve un huevo fuera del nido, lo mira fijamente, estira el cuello hasta que su pico está justo al otro lado del huevo y suavemente lo devuelve al nido. 5. De hecho, tal respuesta es estrictamente una pauta fija de acción. Las pautas fijas de acción o patrones de conducta son totalmente innatas. Patrones de conducta. Y nos hablan como ejemplo de los gansos. Parecido a las avispas que nos hablaban de la conducta instintiva, ¿no? Son dos textos muy similares. A ver, ordenen. La C. La letra C propone su compañera, ¿ya? En patrones de conducta. A ver, vamos a resaltarlo para poder explicarlo. Letra C. O sea que comienza con la número 2. Patrones de conducta. El primer análisis detallado de un patrón o pauta fija fue la conducta de los gansos de llevar rodando los huevos. Luego sigue la número 4. Cuando un ganso ve un huevo fuera del nido, lo mira fijamente, tiene conexión. Estira el cuello hasta que su pico esté justo al otro lado del huevo y suavemente lo devuelve al nido. Luego sigue la 1. A primera vista, esto parecería un comportamiento inteligente. Claro, si el ganso saca la cabeza para llevar un huevo a su nido nuevamente, entonces parecería un comportamiento inteligente. Claro, todos dirían, uy, qué inteligente es ese ganso. A primera vista, esto parecería un comportamiento inteligente, pero en realidad es un patrón mecánico de conducta. Casi cualquier objeto suavemente redondeado, es el estímulo señal en este caso, provoca la respuesta. Bien. Luego sigue la número 3. Es más, si se le quita el huevo al ganso, uy, total conexión.
Finalmente dice, la 5. De hecho, tal respuesta es estrictamente una pauta fija de acción. Las pautas fijas de acción o patrones de conducta son totalmente innatas. Correcto, la respuesta es la letra C. 29. Definición de texto. A ver, vamos. Un ejercicio breve, ¿no? Pero, sin embargo, igual hay que analizarlo y dar la respuesta. 1. Concepto de texto. 2. Características del texto. 3. Niveles de análisis textual. 4. Etimología de la palabra texto. 5. El nivel subtextual. Ya me di cuenta cuál es la oración que debe comenzar, la más general o la más antigua. ¿Cuál es la idea que debe comenzar? La más antigua es etimología de la palabra texto. Nos van a definir qué es el texto, pero etimológicamente. ¿Cuál es su origen de la palabra? La 4, no hay duda que es la que comienza. O sea, la respuesta puede ser la B, la D o la E. ¿Cuál sigue? ¿Cuál es la respuesta? La D. La letra D de dado. A ver, comprobamos. Primero, etimología de la palabra texto. Luego, 1. Concepto de texto. Primero hemos dado una definición etimológica de su origen y luego el concepto real de texto actualmente, ¿ya? Luego sigue la 2. Características del texto, correcto. Luego sigue la 3. Niveles de análisis textual. Finalmente la 5. El nivel subtextual. Ya, correcto. De dado. Número 30. Vamos a hablar de Aristóteles. Vamos a leer a Aristóteles. Bien. Luego, se retira a una comunidad platónica en Mitilene, de donde lo llama Filipo de Macedonia para que se encargue de la educación de su hijo Alejandro Magno. 2. Aristóteles nació en Estagira, hijo del médico del rey de Macedonia, Amintas. 3. Cuando Alejandro accede al trono, vuelve a Atenas, donde funda una academia propia, el liceo o escuela peripatética. 4. A los 18 años entra en la escuela de Platón en Atenas, donde permanecerá formándose durante 20 años hasta la muerte de su maestro. 5. A la muerte de Alejandro cae en desgracia y tiene que refugiarse en Calcis, donde muere. Ya sé cuál es la última oración. Nos habla de Aristóteles, prácticamente nos cuenta parte de su vida, entonces la última oración debe ser donde muere Aristóteles, o sea, la oración número 5. Bien. Ordenen y díganme cuál es la respuesta. La B. D de B dado, a de ver, voy bueno. a marcarla para no confundirme. Ya está. B de bueno. B de bueno. Vamos a corregir. Empieza con la oración número 2. Vamos a ver si es cierto. Aristóteles nació, claro. Si estamos hablando de la biografía de Aristóteles, primero tiene que decirnos el nacimiento. Nació en Estagira, ya. Esa es la primera oración. Número 4, la siguiente. A los 18 años, Aristóteles va creciendo. Entra en la escuela, los estudios de Aristóteles. Ya está, muy bien. Número 1. Luego se retira a una comunidad platónica. Ya se entiende que es cuando su maestro murió, ¿no? Ya se va a una y lo llama para que se encargue de educar a su hijo Alejandro Magno. Ya Aristóteles ya era profesional, ya trabajaba y se era maestro de Alejandro Magno. Correcto, todo tiene un orden cronológico. Luego sigue la 3. Cuando Alejandro accede al trono, vuelve a Atenas, donde funda una academia propia. Ya. O sea, Alejandro, ya el discípulo de Aristóteles, tuvo poder, entró al trono, entonces él también se hizo una persona rica, ¿no? Luego sigue la 5. A la muerte de Alejandro cae en desgracia y tiene que refugiarse en Calcis, donde muere. Claro, si Alejandro era su protector, al ser su alumno y al ser, pues, el gobernador, pues ahora, al morir Alejandro, pues él ya pierde poder. La letra B de bueno es la respuesta, es correcto, tiene un orden lógico. Vamos con la 31. El gusto. Algunos animales acuáticos primitivos tienen su sentido del gusto en la piel. 2. En el hombre, el gusto se localiza en la parte superior de la lengua. 3. La función del gusto es registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles. 4. En el dorso de la lengua se encuentran los botones gustativos,
como una especie de pequeñas prominencias. Un texto literal, expositivo, que nos describe al sentido del gusto. A ver, ¿cuál es el orden? La A. La letra A nos dice su compañera, o sea que empieza con la oración 3. A ver, la función del gusto es registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles. Luego sigue la número 4, según su compañera. En el dorso de la lengua se encuentran los botones gustativos como una especie de pequeñas prominencias. Profesor, dije la A. Seguiría la 2. La A, ya, me he confundido. Vamos a marcarle entonces para que no me confunda. A ver, su compañera nos dice la A. Empezamos con la 3. El gusto. La función del gusto es registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles. Luego sigue la 2. En el hombre, el gusto se localiza en la parte superior de la lengua. Luego sigue la 4. En el dorso de la lengua se encuentran los botones gustativos como una especie de pequeñas prominencias. Luego sigue la 1. Algunos animales acuáticos primitivos tienen su sentido del gusto en la piel. Ya. No está mal, se entiende la oración, sí se entiende, sí, pero hay una alternativa que me da una alineación, un orden mucho más entendible, mucho más completo, mucho más coherente. Este orden que nos está planteando su compañera no está mal, porque yo leo todo el texto y lo puedo entender, pero aún así lo puedo entender, si lo ordenara de otra forma, lo entendería ¿La aún tuve? mejor. ¿Cuál es el orden lógico, el orden más apropiado? A ver, la respuesta es la letra D de dado. D de dado. Comenzamos con la oración número 2. Dice, en el hombre, el gusto se localiza en la parte superior de la lengua. Luego sigue la 4. En el dorso de la lengua se encuentran los botones gustativos como una especie de pequeñas prominencias. Me doy cuenta que la 2 y la 4 están íntimamente ligadas y deben ir juntas siempre. ¿Ya? Bien. Luego sigue la 1. Algunos animales acuáticos primitivos tienen su sentido del gusto en la piel. Luego sigue la 1. Perdón, luego sigue la 3. La función del gusto es registrar el sabor e identificar determinadas sustancias solubles a manera de conclusión. ¿Ya? Bien, primero nos hablan acerca del hombre, luego nos hablan acerca de los animales y a manera de conclusión nos dicen cuál es la función del gusto. Bien, Profesor, seguimos. Número 32. La guerra de profesor, Troya. una Dígame. pregunta. En la pregunta 31, ¿está bien ese orden? Porque yo pensaba que comenzaba con la 3 porque usted nos había dicho que mejor es empezar desde lo más general a lo más específico y comenzar por la oración que habla del hombre y no por la 3 que habla de la función del gusto. No sé si me podría explicar por qué comenzar por lo del hombre. Sí. A ver, de manera, hay una forma de ordenar los textos que es de ir de lo más general a lo más específico, como también ir de lo más antiguo a lo más reciente, ¿ya? A veces se puede confundir lo más general, ¿sí? Con la conclusión de un texto, porque un texto termina a manera de conclusión también con una generalidad, pero esa generalidad de alguna manera resume lo dicho anteriormente, ¿ya? Entonces puede ser el caso de este texto. Miren, jovencitos, en el ejercicio anterior, en la práctica anterior, se acordarán ustedes que estuvimos desarrollando comprensión lectora y había un texto en el cual yo no estaba de acuerdo con sus respuestas, ¿sí? Y les dije, les expresé también mi punto de vista respecto de cuáles eran las respuestas, ¿no? He hecho la observación debida, los comentarios debidos también ante ese texto. Y me dicen que se va a anular el texto, pero ha sido todo un proceso largo, ¿ya? Porque no me daban respuesta al respecto al texto si no me equivoco, era de Aristóteles, ¿ya? Entonces, ahora la indicación que se nos ha dado, pues, es que se respeten las claves que están aquí.
¿no? Y si el profesor no está con el punto de vista de acuerdo con la clave, bueno, sí lo puede manifestar, ¿no? Pero se debe dictar la clave que nos están dando aquí, ¿ya? Yo entiendo, sí, entiendo el punto de vista de los dos compañeros que han marcado que piensa que comienza con la alternativa 3, ¿no? Y no está equivocado, porque puede ser una forma de comienzo también, ya que estamos hablando de una generalidad, y es válido, ¿ya? Pero si en el examen de admisión te viniera este ejercicio, a ver, que no ha sido anulado, ya que está es el último ejercicio y no va a haber oportunidad tampoco ni de anularlo, tú tendrías que marcar la letra D, ¿ya? Bien, entiendo, repito, los puntos de vista que han expresado, yo también lo he considerado así, ¿ya? Pero la respuesta que nos está dando el CEPU es la letra D de dado, y es la que vamos a respetar, ya que estamos a puertas de un examen del CEPU. Bien, pasamos a la número 32. La guerra de Troya. 1. Los griegos fueron dirigidos por Agamenón, hermano de Menelao, cuya esposa, Clitemnestra, siempre me ha costado pronunciar este nombre, era hermanastra de Helena. 2. Después de varios intentos fallidos, los griegos llegaron a las llanuras de Troya, sitiándola por más de 10 años. 3. Fue Odiseo quien concibió la idea de introducir en Troya un caballo de madera gigantesco, con soldados griegos en su interior, estrategia que dio el resultado esperado. 4. Una antigua tradición mitológica griega cuenta de París, quien raptó a Helena, reina de Esparta, célebre por su belleza. 5. Después del rapto, el rey espartano Menelao llamó a todos los caudillos griegos para que le ayudasen a rescatarla. En este texto, que es más que todo narrativo, no vamos a encontrar acá ninguna duda ni ninguna debate al respecto. Ya acá esto está bien clarito. ¿Cuál es el orden? El orden lógico de mis oraciones. La B. Correcto, la letra B de bueno es la respuesta. Lo voy a leer de todas maneras por si acaso hay algún alumno que no le he dado todavía ese orden lógico. ¿Ya? Empieza con el texto 4. Una antigua tradición mitológica griega, nos empieza a contar la historia, ¿no? De la guerra de Troya. Una antigua tradición mitológica griega cuenta de París, quien raptó a Helena. Acá dice París, yo lo veo con tilde, ¿no? Pero la palabra según la obra es París. Una antigua tradición mitológica griega cuenta de París, quien raptó a Helena, reina de Esparta, célebre por su belleza. 5. Después del rapto, hay una secuencia lógica. El rey espartano Menelao llamó a todos los caudillos griegos para que le ayuden a rescatarla. Luego sigue la 1. Después de varios intentos fallidos, los griegos llegaron a las llanuras de Troya, sitiándola por más de 10 años. Claro, todo es una secuencia cronológica. Luego sigue la 2. Luego sigue la 3. Fue Odiseo quien concibió la idea de introducir en Troya un caballo. Esta ya es la parte final, pues, ¿no? Cómo realmente logran vencer los griegos a los troyanos, ¿no? Esto sabemos que del caballito de Troya está en la obra La Odisea, ¿ya? Por eso la respuesta es la letra B de bueno. 4, 5, 1, 2 y 3. ¿Ya? Esta es la secuencia narrativa. Si lo volvemos a leer, aquellos alumnos que de repente no se han dado cuenta aún, tiene toda una secuencia cronológica de los hechos. Es una narración, es como un cuentito que nos están contando qué pasa primero y qué pasa después y qué pasa subsiguiente y cuál es la conclusión. En este caso, la conclusión es que los griegos derrotaron a los troyanos con el famoso caballo de Troya. ¿Ya? B de bueno es la respuesta. Número 33. Comunicación oral y escrita. 1. Hay importantes ejemplos de textos escritos. 2. La comunicación humana interrelaciona al mundo. 3. La verdad incluye la oral y la escrita. 4. Ella puede ser verbal o no verbal. 5. La escritura supone un manejo más formal. A ver, analizamos y marcamos la respuesta correcta. Acá sí se cumple la teoría que nos decía su compañero, lo más general a lo más específico, ¿ya? Que es una base
del plan de redacción. Partimos de lo más general para llegar a lo más específico y en otros casos partimos de lo más antiguo para llegar a lo más reciente. La A. Correcto. La respuesta es la letra A. Analizamos. La comunicación humana interrelaciona al mundo. Hablar de comunicación humana ya es bastante amplio. No solamente es hablar de comunicación oral y escrita, que es una forma de comunicación humana, ¿no? Luego sigue la 4. Ella puede ser verbal o no verbal. Ah, ya, la comunicación humana puede ser verbal o no verbal. Seguimos de lo más grande para llegar a lo más específico. Luego sigue la 3. La verbal incluye la oral y la escrita. Ah, ya nos está presentando el tema. La 3. Luego sigue la 5. La escritura supone un manejo más formal. Llegamos a lo más específico. Y la 1. Hay importantes ejemplos de textos escritos. No hay duda. La letra A es la respuesta. Número 34. Funciones de la placenta. Mira, hasta de la placenta vamos a hablar el día de hoy. A ver. 1. A un lado de la membrana circula la sangre materna, al otro la fetal. Ambas circulaciones están separadas, carecen de comunicación directa. 2. La placenta es, en esencia, una membrana encargada de realizar los intercambios de sustancias útiles con productos nocivos. A través de la membrana, las sustancias alimenticias que se encuentran en la sangre de la madre pasan al feto. Por último, 4. Los productos de desecho resultantes de las reacciones metabólicas del feto son enviados a la madre a través de la placenta. Bien, un texto expositivo de carácter médico. A ver, díganme, ¿cuál es el orden? Analicen. La D. D de dado nos dice su compañera. A ver, o sea que comienza con la número 1, dice. ¿D de dado o B de bueno? D de dado. D de dado. A ver, vamos a marcarla para no confundir. ¿Ya? El título es Funciones de la placenta. Bien. Tu compañera comienza con la número 1, que dice, a un lado de la membrana circula la sangre materna, al otro la fetal. Como que no tiene un buen comienzo este texto, ¿da? No tiene un buen comienzo este texto porque ya empieza describiendo partes de la placenta, ¿no? A un lado de la membrana circula la sangre materna, al otro lado la fetal. No es correcto, ¿ya? No me da una oración de inicio. ¿Cuál es la respuesta? La primera oración en este caso tendrá la que me traiga una definición de lo que es placenta, para luego hablarme de sus funciones, ¿no? Aquí la respuesta es la letra C, jovencitos. A ver, bueno, creo que he dejado de. Ya está. Letra C. La que comience la número 2. 2. Que dice, la placenta es en esencia una membrana encargada de realizar los intercambios de sustancias útiles con productos nocivos. ¿Cómo? ¿Cómo lo explica esto? Ya está la definición acá de lo que es placenta. Luego sigue la 3. A través de la membrana, las sustancias alimenticias que se encuentran en la sangre de la madre pasan al feto. Ah, ya. Luego sigue la 4. Los productos de desecho resultantes de las reacciones metabólicas del feto son enviados a la madre, enviados, hay que corregir acá, a través de la placenta. 1. A un lado de la membrana circula la sangre materna, al otro la fetal. Ambas circulaciones están separadas, carecen de comunicación directa. ¿Ya? La respuesta es la letra C. Número 35. La socialización. 1. A través de la socialización logramos interiorizar los valores y roles de la sociedad. 2. La teoría del poder, en cambio, explica la influencia de los grupos poderosos sobre la socialización. 3. La socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser miembros de una comunidad humana. 4. Otras teorías enfocan la relación entre individuo y sociedad. 5. La teoría funcional de socialización sostiene que esta contribuye a la integración de la sociedad. Un texto un poquito largo, a ver, pero se entiende. ¿Ya? Un texto de carácter también expositivo, lo ordenamos.
El primero tendrá que ser pues la que me tiene la definición, ya que aquí no hablamos de historia, no hablamos de cronología, pero sí podemos hablar de partes del texto, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Y en la introducción pues irá la definición. La E. Así es, la respuesta es la letra E de enano. Esta es la única oración que puede ser porque es la única que comienza con el enunciado 3. La socialización. 3. La socialización es el proceso por el cual aprendemos a ser miembros de una comunidad humana. 1. A través de la socialización logramos interiorizar los valores y los roles de la sociedad. Sigue con la definición. Número 5. La teoría funcional de socialización sostiene que ésta contribuye a la integración de la sociedad. 2. La teoría del poder, en cambio, ya me da la idea de que anteriormente habló de la teoría funcional de la socialización. La teoría del poder, en cambio, explica la influencia de los grupos poderosos sobre la socialización. Finalmente, la 4. Otras teorías enfocan la relación entre individuo y sociedad. ¿Ya? Las 3 últimas oraciones, no hay duda que están en este orden. 5, 2 y 4. Enano es la respuesta. Vamos a la número 36. Prueba para detectar el desarrollo del VIH. 1. La clave reside en el RNA de doble hilera. 2. Primero se introduce las células. 3. Luego se utilizan como copiadoras. 4. El RNA es un tipo de estructura que normalmente no se encuentra en una célula sana. 5. Aún se necesitan más estudios antes de probar la técnica en humanos. Uy, la hora nos gana. A ver, les voy a dictar las claves a partir de este momento para que no nos gane la hora. La número 36, la respuesta es la letra B de bueno. La número 37, la respuesta es la letra D de dado. La número 38, la respuesta es la letra B de bueno. La número 39, la respuesta es la letra D de dado. Número 40, la respuesta es la letra C. 41, la respuesta es la letra B de bueno. 42, la respuesta es la letra A. 43, la respuesta es la letra E de enano. 44, la respuesta es la letra D de dado. 45, la respuesta es la letra D de dado. 46, la respuesta es la letra A. 47, la respuesta también es la letra A. 48, la respuesta es la letra D de dado. D de dado. 49, la respuesta es la letra B de beso. 50, la respuesta es la letra B de beso. 51, respuesta B de beso. 52, la respuesta es la letra A. 53, la respuesta es la letra E de enano. 54, D de dado, D de dado. 55, D de dado, D de dado. 56, D de dado. 57, la respuesta es la letra B de bueno. 58, la respuesta es la letra C. 59, la respuesta es la letra A. 60, la respuesta es la letra D de dado. D de dado. Bien, jovencito, vamos a dejar de compartir en este momento. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado entonces con nuestra preparación en el ámbito de razonamiento verbal. Deseo que les vaya muy bien y que den un excelente examen la próxima semana.
Espero que también, ya que nos volvamos a encontrar, pero ya no de manera virtual, sino de manera presencial, ya en la Universidad Nacional Jorge Basadre de Groman. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, profesor. 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 Hasta luego con todos.